El compañero Juan dice que ahorita no puede entrar porque está terminando un trabajo. Bueno, ok, muchas gracias por haberle informado. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todas por su asistencia a esta segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Gerencia Financiera, periodo 16-1-2024. Vamos a leer o yo les voy a compartir unas diapositivas sobre inductores de valor, equilibrio financiero, el WACC, el costo promedio ponderado de capital, y valor teórico de una empresa. Este material pues, les va a servir de guía para el desarrollo de la actividad paso número 5. Y bueno, también voy a leer los puntos a desarrollar en la actividad paso número 5. ¿Ok? Les pido por favor que me ayuden leyendo algunas de las diapositivas. Permítanme un momentico, le comparto a Verónica el enlace de conexión porque ella no lo tiene, pero ya se lo paso. Bueno, seguí. Listo, vamos a ver si de pronto Verónica se une. ¿Me confirman, por favor, si observan la portada de la presentación ampliada? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como están observando allí, está en color naranja esta recopilación de temas que les va a servir para el desarrollo de la actividad paso número 5, que son inductores de valor, equilibrio financiero, WACC y valor teórico de una empresa. Bueno, vamos a empezar con unos conceptos claves. Primero, ¿cuál es la diferencia entre valor y creación de valor? El valor de las empresas se puede medir en un periodo determinado, pero solo sabremos si se está creando valor o no si se le compara con otras empresas del sector o respecto a sus valores contables. De acuerdo con Kohler, Goddard y Wessels, 1990, las empresas crean valor mediante la inversión de recursos a unas tasas de rendimiento que superan pues, su costo de capital. ¿Mm? Cuanto más recursos se puedan invertir a tasas de retorno atractivas, más valor se creará siempre y cuando pues, la rentabilidad de esos recursos esté por encima del costo de dicho capital. ¿Okay? Muy importante esa definición. Segundo, ¿qué es valor económico agregado? EVA, Economic Value Added. ¿Sí? Es una herramienta financiera que permite medir la creación o destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional. Es necesario comprender que se trata de una herramienta de medición. Lo que realmente permite generar o destruir valor, pues es el manejo, ¿sí? Es la operación, ¿sí? Que se le dé a las diferentes variables involucradas en su cálculo, ¿sí? Es decir, en la RUODI, la rentabilidad sobre la utilidad operativa, el costo capital, ¿sí? ¿Cómo se calcula ese costo capital? ¿Cuál es el costo de la deuda y el costo de los dueños o socios de la empresa? ¿Mm? ¿Cuál es los activos operativos netos? ¿Cuál es el valor de ese activo operativo neto? ¿Mm? Entonces, esas variables hay que considerarlas. Tercero, ¿cuáles son las ventajas del EVA, ¿sí? Esta medición del valor? De acuerdo con la EFIT, hay 4 ventajas. Primero, permite identificar los generadores de valor en la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos, actividades, operaciones que generan valor en la empresa? Segundo, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía, ¿sí? O sea, la parte operativa con la parte estratégica. Tercero, permite determinar si las inversiones de capital están generando un rendimiento mayor al costo de capital, ¿cierto? Eso está en la misma fórmula de EVA. Entonces, ahorita lo vamos a repasar. Y cuarto, combina el desempeño operativo
con el desempeño financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. ¿Okay? Bueno. Segundo, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Estas 4 preguntas. Por favor. Yo. ¿Nur? Ok, gracias. ¿Qué es el EBITDA? Es un generador operativo que muestra la producción bruta de caja, es decir, las utilidades en efectivo que tiene la empresa durante un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, inversiones en capital de trabajo, reposición de activos fijos, pago del servicio de la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. ¿Qué es el margen EBITDA? Son los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender el pago de los impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el pago del servicio de la deuda y repartir beneficios. Mide la rentabilidad de una empresa en función de las ganancias obtenidas antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, considerando únicamente su actividad productiva. Su fórmula de cálculo es margen EBITDA sobre ventas. Muestra la capacidad para generar efectivo y lo ideal es lograr un alto margen. ¿Qué es la prima de negocio o goodwill? Es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha y el valor de mercado de sus activos. ¿Qué es el valor de una empresa con flujo de caja constante como negocio en marcha? Asumiendo un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha es igual a dicho flujo de caja dividido por la tasa de oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Nur. Bueno, entonces, para determinar el valor de una empresa, todos esos flujos de caja esperados, ¿sí? De una empresa, si se divide, ¿sí? Ese monto entre una tasa de oportunidad, ¿sí? Por lo general es 1 más esa tasa, ¿sí? Podemos llamarlo tasa de descuento, pues vamos a hallar ¿qué? El valor presente, ¿cierto? Porque estamos descontando esos flujos futuros proyectados, ¿sí? Y entonces estaríamos con esto determinando el valor presente neto, ¿sí? De esos flujos de efectivo. Y pues ahí podemos saber cuál es el valor de esa empresa. ¿Okay? Muy bien. Octavo, ¿qué es valor teórico contable de una empresa y cómo se calcula? Pues es el valor que tiene una empresa en términos contables, ¿sí? Y se calcula como la diferencia entre los activos que tiene una empresa y sus pasivos o obligaciones de pago, dividido, ¿sí? Entre el número de acciones emitidas por esta. Ese es el valor teórico contable de una empresa. Diferencia los activos, le resto los pasivos, que uno de los pasivos me da aquí el patrimonio, y eso lo divido entre el número de acciones emitidas por esta. Bueno. Noveno, ¿por qué las empresas reparten dividendos? Los dividendos se conceden para satisfacer a sus accionistas actuales y atraer a otros nuevos. La obtención de dividendos supone una compensación en efectivo por sus acciones y supone, o sea, los tenedores de esas acciones, y supone una retribución que realiza la empresa a sus accionistas que se configura pues a través de la política de dividendos. Sin embargo, es necesario concretar y resaltar que la retención de beneficios puede indicar que la empresa tiene capacidad para generar importantes rendimientos más adelante. Es decir, los dividendos no percibidos por los accionistas en el momento actual pudieran verse compensados por futuras ganancias de capital, o sea, un aumento en el precio de las acciones. Esto es el claro ejemplo de Netflix, las acciones de Netflix. Las acciones de Netflix han venido creciendo desde hace casi desde sus inicios, ha venido aumentando su valor, ¿m? Y por eso es que los tenedores de esas acciones obtienen ganancia y desean comprar esas acciones con el paso del tiempo porque pues su precio ha venido aumentando con el paso del tiempo y simplemente manteniendo esas acciones pues pueden luego venderlas y obtener una ganancia, ¿sí? Por ese incremento en su valor.
ya que no sé si de pronto habrán investigado, reparto de dividendos, pues no, la mayoría de las veces no hacen reparto de dividendos, pero los tenedores ganan es por esa diferencia en el precio, que obviamente no es muy fluctuante, mejor dicho, es fluctuante, pero aumentando. Obviamente ha tenido algunas pequeñas bajadas, pero en términos, digamos, anuales, siempre ha venido creciendo el precio de esa acción de Netflix. Además, los tipos impositivos de gravamen suelen ser menores sobre las ganancias de capital que sobre los dividendos. ¿Bien? Décimo, ¿qué es el Catering Theory? ¿Mm? Es una teoría que afirma que es la demanda de los inversores la que determina, ¿sí? O sea, la demanda, el pago o no de los dividendos. ¿Sí? Obviamente eso lo vamos a profundizar ahora. 11. ¿Qué es utilidad operativa después de impuestos? WODI, o en inglés, Net Operating Profits After Taxes, NOPAT. Pues corresponde a la utilidad operacional que queda después de pagar impuestos. O sea que también podríamos calcularlo como UI, utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Es otra forma también de calcular esa WADI o NOPAT en inglés. 12. ¿Cómo se puede aumentar el valor de una empresa? Se puede aumentar el valor de la empresa por medio del incremento en el flujo de caja libre de la empresa y el aumento en la rentabilidad del activo, ¿sí? O sea que si yo logro ambas condiciones, ¿sí? O sea que obtener un flujo positivo de caja libre, ¿sí? Que va aumentando con el paso del tiempo y que además se está presentando un aumento, ¿sí? También constante y continuo en la rentabilidad del activo. Cuando yo consigo que esos dos elementos se den, pues muy probable que la empresa obtenga un resultado positivo de EVA y por tanto, ¿sí? Pues esté aumentando el valor económico de esa empresa. Bueno, EBITDA. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta definición de EBITDA? El EBITDA es el beneficio operativo que calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones y por lo tanto, si se quisiera ser explícito en el estado de resultado, este adoptaría las siguientes formas. Igual a ventas menos costos de ventas sin depreciaciones ni amortizaciones, igual a resultado bruto, menos los gastos de administración y ventas sin depreciaciones ni amortizaciones, igual a utilidad operativa o EBIT, más los gastos de depreciación y amortizaciones, igual a EBITDA. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del coste de ventas y los gastos de administración y ventas, quedarían los costes y gastos que implican desembolso de efectivo y por lo tanto el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos operativos que implican desembolsos futuros de efectivo. Estos últimos son denominados costes y gastos vivos. Perfecto, muchas gracias, Marilu. Es correcto. Entonces ahí acaban de ver la fórmula de cálculo del EBITDA. A partir de la utilidad operativa, sumamos los gastos de depreciación, amortización y provisión, si los hay. Y al sumarlo, porque ya dijimos anteriormente que los estoy sumando porque aunque son un gasto, no implican una salida real o efectiva de dinero, sino es en términos contables que se resta al valor del activo, pues para conocer su valor real, ¿sí? Pero no son una salida efectiva de dinero. Por eso yo se lo sumo para ver realmente cuánto es lo que me está quedando de ganancia por la operación de la empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Bueno. Ejemplo de margen EBITDA.
Suponga que los cargos por depreciaciones y amortizaciones de la empresa registrados en la cuenta de resultado fueron de 16 millones en cada año. Como lo vemos aquí en esta tabla. Depreciaciones y amortizaciones 16.000 para el 2018 y 6.000 para el 2019. Con esta información puede calcularse el EBITDA y observarse qué proporción se incrementó en 2019. Y no solo vamos a calcular el EBITDA, sino el margen EBITDA. Bueno, miren entonces en esta tabla la cuenta ventas, que vamos a necesitar para el cálculo, en miles de dólares fue de 100.000 para el 2018 y un incremento del 25%, es decir, pasa a 125.000 en el 2019. El EBIT o resultado operativo, ¿sí? Vamos a suponer que es de 30.000 para el 2018 y 39.000 para el 2019, es decir, un incremento del 30%. 9.000 de 30.000 es pues el 30%. El margen operativo, ¿sí? Si lo calculamos como el EBIT dividido entre ventas. Es decir, que 30% daría el margen operativo para el 2018, porque al dividir 30.000 entre 100.000, o es lo mismo 30 sobre 100, pues nos da 30%. Esto es para el 2018. Y para el 2019, si dividimos 39 o 39.000 entre 125.000, nos da 31,2%. ¿Sí? O sea que un margen operativo un poquito mayor en el 2019. Y si ahora luego consideramos un mismo valor de gastos de depreciación y amortización por 16.000, tanto en el 2018 como en el 2019, o sea que no tuvo incremento, se mantuvo igual, podemos calcular entonces el EBITDA y el margen EBITDA. ¿Cómo calculamos el EBITDA? Ya dijimos, a partir de la utilidad operativa, o sea, el EBIT, le sumamos los gastos de depreciación y amortización. Por tanto, 30.000 más 16.000 me da 46.000 en el año 2018 como EBITDA, y en el 2019 sería 39.000 más 16.000, que 39.000 más 16.000 nos da 55.000. Y si yo quiero determinar cuál fue el incremento porcentual que hubo entre 46.000 y 55.000, pues sencillo, ¿no? La diferencia entre 46.000 y 55.000 son 9.000. Y si yo 9.000 lo divido entre 46.000, pues eso me da 19,6%. Ahora, si yo quiero calcular el margen EBITDA, miren que para el 2018 sería 46.000 entre 100.000, lo cual nos da ¿cuánto? Pues 46%. Y 55.000 entre 125.000 me da 44%, o sea, una participación menor, ¿sí? Porque aquí era el 46 en el 2018 y ahora es del 44 en el 2019. Vamos a leer este texto que está aquí debajo de la tabla. Dice, el EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas. Claro, mire, la EBITDA creció 19,6% y las ventas el 25%. ¿Sí? Creció en menor proporción que las ventas, lo que implica que el margen EBITDA, relación entre EBITDA y ventas, debió disminuir. Y eso efectivamente sucedió. Pasó del 46%, que ya calculamos, 46.000 entre 100.000, ¿sí? En 2018, a 44%, que obtenemos o que conseguimos de dividir 55.000 entre 125.000, ¿sí? El 44% en 2019. Esto significa que en relación, ¿sí?, con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. Eso es lo que me está indicando el margen EBITDA. Bueno, ¿quién vaya por favor leyendo el flujo de caja? Yo lo leo. Ok, gracias. Flujo de caja. Desde el punto de vista de la caja, lo que los activos de una empresa producen es flujo de caja libre que, a su vez, se entrega a quienes financian esos activos, es decir, a los acreedores financieros y a los accionistas o socios. Desde la perspectiva contable se afirma que lo que los activos de la empresa producen es utilidad operativa, que a su vez se entrega a los acreedores financieros en forma de intereses y a los accionistas en forma de utilidad neta.
El flujo de caja en una empresa se destina para reponer el capital de trabajo y activos fijos, atender el servicio de la deuda y repartir utilidades. El valor de una empresa bajo el supuesto de que su flujo de caja es constante y a perpetuidad es igual a la suma de flujos del primer año, que es igual al de los siguientes años dividido entre el costo de capital. Valor de una empresa considerado flujo de caja creciente. Si se asume que los flujos de caja crecen a un ritmo constante a perpetuidad, que se simbolizará con la letra G, el problema adoptaría la forma ilustrada por la figura 2. Pues sí. Muchas gracias, Anel. Qué pena por la demora. No, tranquilo. Bueno, miren esta figura número 2, esta que estoy aquí mostrando al lado derecho. Este muestra el flujo de caja creciente a perpetuidad. Esto se utiliza mucho para determinar el valor presente de una empresa. Miren que partiendo de un FC1, o sea, un flujo de caja 1, ¿sí? Si yo considero una tasa de crecimiento constante, que sería esta variable G minúscula, ustedes recuerdan que G en inglés significa growth, crecimiento. Entonces estaría mostrando que cada uno de esos flujos anuales va a ir creciendo a una tasa constante a lo largo del tiempo. Esto en términos algebraicos es muy fácil, ¿sí? de calcular, pero en la vida real pues no se da, ¿sí? Ahora, en términos, ¿sí? Aproximados, podría estar más o menos cercano a la realidad el considerar este tipo de supuestos, ¿sí? Pero pues obviamente en la vida real pues se va a dar cuenta los inversionistas que hay fluctuaciones, ¿no? Hay unos momentos en que va a crecer un poco más, en otros un poco menos, puede que incluso en un periodo, por alguna razón que no se haya proyectado, sí, como una especie de COVID o algo, incluso disminuya, pero luego otra vez va y se recupera, como sucedió en el mercado de valores aquí en Colombia y a nivel mundial, después de que se recuperaron esas caídas importantes en la bolsa, ¿sí? Pero bueno, es un método para poder estimar, digamos, el valor presente de una empresa, considerando un aumento constante a lo largo del tiempo, hasta el infinito incluso. Por eso tiene ahí al final el símbolo de infinito. Bueno, más o menos es como este símbolo. Este lo tiene súper fácil. Bueno, generación interna de fondos GIF. Son los recursos propios de la empresa, ¿sí? Es la fuente interna más importante, ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de las empresas asociadas principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago de la deuda. La GIF, o sea, la generación interna de fondos, es un valor que se descifra, que se obtiene a partir del estado de resultados, sumándole o restándole a la utilidad neta, ¿sí? Las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja. Por lo tanto, se suman como gastos, ¿sí? Se suman gastos como depreciación, amortización de activos diferidos, provisión para protección de activos y pérdida en venta de activos, ¿cierto? Que son los más comunes. Se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar pues, en estados financieros. Resumiendo, si yo a partir de la utilidad neta del periodo sumo gastos de depreciación del periodo, gastos de amortización de activos diferidos del periodo, le sumo también provisiones para protección de activos, y le sumo pérdida en venta de activos, y le resto ganancia en venta de activos, y le resto ingresos diferidos, pues voy a obtener el valor de la generación interna de fondos.
Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa o es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de generación interna de fondos. Suponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones, ¿sí? 100 millones de pesos, y le realiza adaptaciones propias de la actividad por 3 millones, que se espera sean útiles por 3 años, es decir, pues 1 millón por año, ¿cierto? Todos los días después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implicaba, como lo que tuvo que desembolsar para el pago de la gasolina, aceite, repuestos, etcétera, esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una entidad financiera. Al final del año va a retirar todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponible 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, uno se pregunta cuál fue el valor de la utilidad neta durante el primer año. Entonces, mira lo siguiente. En términos contables, a los ingresos totales, que no sé cuáles fueron, le resto los egresos también, ¿sí? En efectivo, que no sé qué monto fueron, pero lo que sí sé es que el disponible en efectivo, o sea, lo que quedó, lo que él acumuló, ¿sí? De ganancia, fue 45 millones. 45 millones. ¿Sí? Ahora, en términos contables, esos 45 millones yo le resto, ¿sí? El gasto de depreciación, ¿sí? Del periodo, o sea, 20 millones, y también le resto la amortización de estos 3 millones de la amortización del primer año, ¿sí? Entonces sería 45 menos 21, serían 24 millones. Sería la utilidad neta en términos contables, ¿sí? Pero ojo, bueno, esa depreciación del 20%, o sea, esos 20 millones, ¿de dónde salen? Pues son el 20% de 100 millones, ¿sí? Por eso el gasto de depreciación del primer año, suponiendo que es una depreciación en línea recta, es de 20 millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una vida útil de 5 años. Bueno, y el otro millón, pues son ese gasto de esos 3 millones de adaptaciones que dice allí que les van a servir o van a tener una duración de 3 años, pues significa automáticamente que por cada año es 1 millón. Por eso ahí se pone amortización del primer año. Bueno, eso no es de seguro, sino sería como de adaptaciones, ¿sí? Colocarle aquí más bien. Adaptaciones. Listo. O lo siguiente, a pesar de que el estado de resultados muestra, sí, o sea, la parte contable, muestra una utilidad de 24 millones, uno se pregunta, ¿cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos? O sea, ¿cuánto dinero realmente le quedó? Pues fueron 45 millones, ¿sí? Por ejemplo, para dar la cuota inicial para la compra de otro camión, para cubrir la deuda del capital, si lo compró a crédito, etcétera. Evidentemente le han quedado 45 millones y eso es lo que se conoce como la generación interna de fondos, ¿sí? O sea que esa utilidad neta, 24 millones, más la depreciación que fue el 20 millones, más la amortización de la inversión diferida, que es de 1 millón, ¿sí? Pues lo que hace en términos contables es restarle, ¿sí? A esos 45 millones dichos valores. Pero en términos reales, realmente tiene 45 millones. Eso fue lo que realmente le quedó en los bolsillos a ese dueño de ese camión. Equilibrio financiero. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo equilibrio financiero? Mariluz o Ismelda, por favor. Sí, señor. Equilibrio financiero. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir con dos condiciones: recursos suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes,
para cumplir con su actividad económica como para cumplir con sus compromisos de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. 2. Contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo de efectivo y ciclo de operación de la empresa para garantizar un funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, el tipo de producto, de tecnología, entre otros. Se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. Ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sean tangibles o intangibles, que no pueden convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo continúo. Los recursos permanentes, ese punto ya lo hemos visto antes, son el patrimonio neto más el pasivo no corriente. ¿Sí? El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos los pasivos. ¿Sí? Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en momentos de constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto puede representar entre un 40% o un 50% del total del pasivo. Si ese porcentaje, ¿sí?, es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. ¿Sí? Puede darse también el caso contrario, que el patrimonio esté por encima del 50% del pasivo total. En estos casos es posible que se estén infrautilizando los recursos, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. ¿Sí? Pasivo no corriente es el mismo exigible, ¿sí?, a largo plazo. ¿Sí? Son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. El activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondrían en peligro si se tuvieran que afrontar las deudas a corto plazo, como por ejemplo lo que sería la maquinaria, los vehículos locales o cualquier otro inmovilizado. Segundo, fondo de maniobra o capital de trabajo neto. Es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, para evitar el riesgo de que la empresa se vea en la necesidad de suspender sus pagos, es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que pues permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y de pagos. Equilibrio financiero y fondo de maniobra. Esto significa que los recursos permanentes, ya vimos que es la sumatoria entre patrimonio neto y pasivo no corriente, o sea, el pasivo de largo plazo, financian, ¿sí?, además de la totalidad del activo no corriente, como la compra de activo fijo, ¿sí?, una parte del activo corriente, lo cual es recomendable porque financiar todo el activo corriente con crédito solo a corto plazo resultaría excesivamente peligroso, ¿sí? O digamos, sería un gran nivel de riesgo el que se asumiría, ¿sí?,
excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no pagase, ¿sí?, llevaría a la empresa a la insolvencia, con el consecuente deterioro de su imagen. La parte de activo corriente financiada con recursos a largo plazo se denomina fondo de maniobra, ¿sí?, o capital neto de trabajo, ¿cierto? El resultado ideal de equilibrio financiero se da cuando el fondo de maniobra es positivo, o sea, mayor a cero, como en este caso que vemos aquí, ¿sí?, donde vemos allí que los recursos permanentes que dijimos anteriormente son sumatoria de patrimonio neto y pasivo no corriente, van a financiar en estos dos valores, van a financiar el 100% del activo no corriente, como por ejemplo la compra de nuevos activos fijos, ¿sí?, y ese remanente, ¿sí?, se va a destinar para financiar parte del activo corriente. O sea, la parte que decimos que es cíclico, que se repite, ¿sí?, que se repite con cierta frecuencia en la empresa. Ese sería entonces esa parte del activo corriente. Bueno, eso es lo ideal. Pero, ¿qué pasa cuando el fondo de maniobra es igual a cero? ¿Sí? Pues es cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, ¿sí? Ojo, se presenta una situación de riesgo, ¿sí?, pero no es que sea del todo malo, no. Pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Pero hay un riesgo, se corre un riesgo. Si hay un retraso en el cobro de alguna partida, de alguna de las cuentas de algunos de los clientes, y puede pasar que algunos de los clientes sean los más, los que tienen mayor peso, ¿sí?, a la hora de nosotros, o a nosotros haberle, pues, otorgado crédito, ¿sí? Si hay un retraso en el cobro de alguna de esa partida, con ese cliente, pues la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago, ¿sí? Recuerde que la empresa tiene que pagar la nómina, tiene que pagar servicios, tiene que pagar alquileres, insumos, inventario, si es comercializadora, etcétera, etcétera. Es lo ideal porque no habría ningún recurso excedente que no se estaría aprovechando, ¿sí? Y tampoco, pues, está quedando ilíquido, sino que ese es precisamente el riesgo, que pueda quedarse ilíquido si por algún motivo no encalzan o no encajan exactamente, ¿sí?, ese monto de activo corriente con pasivo corriente. Bueno, y la situación no deseable es cuando el fondo de maniobra es negativo, o sea, inferior a cero. Es una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes son inferiores que el pasivo corriente, con lo que parte del activo no corriente está financiado o estaría financiado con recursos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas, muy posiblemente va a tener problemas por pagar sus deudas y podría declararse en suspensión de pagos. Y si ya, como les dije anteriormente, cuando se trata de una pyme, pues este tipo de situaciones puede llevar a la quiebra. ¿Por qué? Porque pues las instituciones financieras no conocen de esta empresa, no conocen su gestión, no pudieron o no tienen algún valor sobre su gestión anterior para determinar pues cómo es su proceder, ¿sí? Y cómo son sus tomas de decisiones, si son buenas, si son malas, etcétera, etcétera. Entonces, muy posiblemente, si no encuentran algún tipo de respaldo, ¿sí?, pues no le van a prestar dinero. Y si no le prestan dinero para que la empresa pueda funcionar, pueda operar, pues se va a quedar, ¿qué?, ilíquida, no va a poder pagar sus gastos operativos y va a tener que cerrar sus operaciones. Bueno, y tercero, el pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. El realizable, ¿sí?, corresponde a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. O sea, como quien dice, el realizable son las famosas cuentas por cobrar, ¿sí?, a clientes. El disponible es el cash, ¿no? Es el dinero que dispone la empresa en efectivo y en cuentas corrientes. También está en cuentas corrientes, claro.
Se pueden dar tres casos. A, que el realizable, o sea, las cuentas por cobrar, más el disponible, o sea, el efectivo, igualen al pasivo corriente. Esa sería la situación ideal. Pero también puede ser que las cuentas por cobrar, o sea, el realizable, más el disponible, el efectivo, sean menores que el pasivo corriente. Y en esos casos hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir pago de dividendos, en el caso de que los haya, es que la empresa distribuye dividendos, aumentar la autofinanciación, o sea, con su propia operación financiar su actividad, reconvertir la deuda de corto plazo a largo plazo, es otra opción, o adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes, que esa sería pues como la última opción. Y 13, el realizable, las cuentas por cobrar, más el disponible, o sea, el efectivo, exceden al pasivo corriente, ¿sí? También puede ser. Entonces, en ese caso se estarían o se está infrautilizando las inversiones, ¿sí? En realizable, en cuentas por cobrar y disponible. Aquí tenemos unos indicadores de actividad, como son voy a leer tanto lo que hace o lo que mide ese indicador y la fórmula de cálculo. Entonces, rotación de cartera establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Pues ventas a crédito sobre cuentas por cobrar promedio. Esa sería la rotación de cartera. El periodo promedio de cobro en veces, ¿sí? Similar al anterior. ¿Pero qué? En este caso indica el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. O sea, como quien dice, la fórmula de cálculo sería cuentas por cobrar, ¿sí? Promedio dividido entre ventas a crédito. Periodo promedio de cobro en días. Pues indica el número de días que se demora en convertir esas cuentas por cobrar en efectivo. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Pues cuentas por cobrar promedio multiplicado por 360 dividido en ventas a crédito. Era el periodo promedio de cobro en días. Rotación de inventario de una empresa comercial. Pues indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula esa rotación de inventario de empresa comercial? Pues va a ser igual al costo de venta dividido entre el EBNT, que es ¿qué quieren que sea? Y EBNB total. Inventario total. Exacto. Inventario total. Muy bien. Bueno, también podemos calcular rotación de inventario, ¿sí? Para una empresa industrial y con los tres tipos de inventario, ¿no? MP, materia prima, PP, producto en proceso, y PT, producto terminado. Indica entonces el número de veces que el inventario, sea cual sea, materia prima, producto en proceso, producto terminado, ese inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar. Se calcularía de la siguiente o con la siguiente fórmula, que sería costo de las mercancías vendidas dividido entre inventario promedio de mercancías. Días de inventario a mano, pues indica el número de días que demora en convertir inventario en efectivo. Este días de inventario a mano va a ser igual a inventario promedio multiplicado por 360 y dividido entre CB, o sea, costo de ventas. Ciclo operativo. Indica el tiempo que le lleva a una empresa a cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventario. ¿Cómo es la fórmula de cálculo? Pues es igual a rotación de cartera, rotación de cartera, en número de días, más rotación de inventario. Ciclo del efectivo. Pues es el tiempo que transcurre desde que paga la compra de materia prima, para fabricar hasta la cobranza de la venta del mismo. Su fórmula de cálculo, el ciclo del efectivo, va a ser igual a días de cartera más días de inventario menos días de proveedores. Bueno, los indicadores de actividad miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellas. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la
aplicación de los recursos mediante la comparación entre cuentas de balance, o sea, estáticas, y cuentas de resultados dinámicas. Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión. Y una de las formas de controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos activos. ¿Okay? Bueno, flujo de caja libre. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo flujo de caja libre? Bueno, flujo de caja libre. El flujo de caja libre es el efectivo que queda para atender servicio a la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas y la forma de presentarlo varía dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas. Flujo de caja libre histórico. Cuando se mira hacia atrás, donde aspectos como los intereses pagados y las inversiones para reposición de capital de trabajo y activos fijos son hechos cumplidos. El flujo de caja libre se presenta en la siguiente forma. Utilidad operativa. Se suman las depreciaciones y amortizaciones de activos diferidos porque ellos representan gastos que ni se desembolsan al momento de su causación ni implican un desembolso en el futuro, pero deben registrarse con el propósito de determinar el monto de los impuestos a pagar y la utilidad neta contable. Aquí ya me perdí. Bueno, utilidad operativa menos gastos de intereses es igual a utilidad antes de impuestos menos los impuestos para que nos dé la utilidad neta. Y ahora Correcto. a la utilidad neta le suman las depreciaciones y las amortizaciones y nos Correcto. generarían la generación interna de fondos. Sí. Ahora dice, ¿cómo el flujo de caja libre corresponde a un valor disponible antes de pagar los intereses y en la utilidad neta ya han sido descontados? Deben sumarse de nuevo para poder llegar a la cifra que se busca. Al sumar a la utilidad neta las depreciaciones y amortizaciones y los intereses se llega al flujo de caja bruto. A este valor se le resta la reposición del capital de trabajo neto operativo, definido como el aumento del... Ay, se me olvidó cómo es que se llama eso. Flujo de caja libre. KTNO y la reposición de los activos fijos para llegar así al flujo de caja libre. No, Capital de trabajo neto operativo. eso, capital del trabajo neto operativo. Un inconveniente que se presenta para calcular el flujo de caja libre histórico es el relacionado con el valor de la reposición de activos fijos, cifra que no está explícita en los estados financieros de la empresa y que habría que calcular a partir de la estimación de la porción de compras de activos fijos que correspondió a la mencionada reposición. Dicha estimación no siempre es fácil de realizar, sobre todo cuando se adquieren activos que en parte reponen otros que salen de operación y en parte aumentan la capacidad instalada. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Bueno, aquí tenemos algo del flujo de caja libre proyectado, pero bueno, ese es prácticamente igual que el anterior. Tenemos... Bueno, es el flujo de caja libre proyectado, pero bueno, considerando la cuestión de la parte tributaria. Vayamos de una vez al UODI o NOPAT o UAIDI. El UODI ya sabemos que es utilidad operativa después de impuestos, o UAIDI
utilidad antes de intereses después de impuestos, es la utilidad operativa descontando los impuestos. O sea que UODI va a ser igual a utilidad operativa por 1 menos pues, tasa de impuestos. ¿Cómo hago para aumentar, cómo hace la empresa para aumentar la UAIDI o UODI? Primero, pues puede orientar la empresa al mercado y la innovación con el fin de incrementar las ventas, ¿sí? La cantidad de ventas. Segundo, reforzar las estrategias de estimación de la demanda, de la estimulación de la demanda, como por ejemplo utilizando más publicidad, haciendo promociones, aplicando descuentos, etcétera, etcétera. Tercero, reduciendo costos variables a través del establecimiento de alianzas estratégicas, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector, ¿sí? Es un buen ejemplo de ello. Cuarto, reducir costos fijos mediante el análisis de las actividades. Eso permite eliminar las que no aportan valor y rediseñar las demás. Quinto, reducir la inversión en activos y por lo tanto los gastos que se relacionan con estos. Y sexto, incrementar la productividad y establecer programas de incentivos. Activos operacionales va a ser igual entonces a capital de trabajo operativo más activos fijos operacionales. El NOPAT o UODI es un elemento indispensable a partir del cual se obtienen los flujos de caja de la empresa. Una forma de calcular el flujo de caja libre puede ser, entonces, a partir del NOPAT o utilidad operativa después de impuestos, sumarle los gastos de amortizaciones, restarle las inversiones en activos corrientes y en activos fijos o en total CAPEX, ¿sí? Que son esos famosos gastos de mantenimiento y crecimiento, más fondo de maniobra. Esa es otra forma de calcular ¿qué? Pues el NOPAT UODI. Pero una forma de calcular que pena el flujo de caja libre. Flujo de caja libre. Bueno, ahora veamos costo de oportunidad y costo de capital. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? El costo de oportunidad de capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparable con el flujo de efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. La empresa se financia de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Perdón, un momento. Mono, por favor, dejen la bulla. Qué pena. De dichos recursos. Me fui. ¿Por dónde quedé? Sí. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. No sé. Equity es patrimonio. Sí, señor. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo, se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de KE y KD
se representa con la letra B. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con un ejemplo. La fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, que es el mismo WACC, ¿sí? Que en inglés es Weighted Average Capital Cost, o en español costo promedio ponderado de capital, sería igual a ¿qué? Al K sub E, que es el costo del E es de equity, o sea, el patrimonio, multiplicado por E, que es equity, dividido entre V. Ya dijimos que esa V es la sumatoria de patrimonio y deuda, o equity más deuda. Y a ese factor, a esa multiplicación, le sumamos el costo de la deuda, o sea, el K sub D, que ya sabemos que es el costo que me están cobrando por el préstamo que me otorgaron, por la deuda, ¿sí? Que tengo, multiplicado por D, que es el monto de esa deuda, dividido entre V. Ya dijimos que V era la sumatoria de esa deuda más la del equity o patrimonio. Y además ese factor, esa multiplicación, lo voy y lo multiplico por 1 menos T. 1 menos T es porque obviamente le estoy descontando la parte de impuestos. Por eso se multiplica al final por 1 menos T. Y que ya hemos dicho antes que uno de los beneficios de endeudarse en lugar de financiarse con recursos propios de la empresa es que hasta un cierto porcentaje es deducible de impuestos, ¿sí? De impuestos sobre la renta. ¿Sí? Obviamente en el caso colombiano, pues eso lo está estableciendo a través de VTs la DIAN. Eso se llama la cartilla, ¿no? En la cartilla tributaria está establecido cuánto es eso máximo que es deducible, ¿sí? De impuestos por gasto de intereses, ¿no? Bueno. Bueno, ya vimos ahí entonces cada una de esas variables lo que representan. K sub E es el costo del equity o el costo del patrimonio, ¿sí? Que por lo general, por no decir siempre, ese costo de la deuda, perdón, ese costo del patrimonio, o sea, ese costo que están queriendo obtener los dueños o socios de la empresa es superior al costo de la deuda. Casi siempre, la mayoría de las veces. El equity, ya dijimos que es el monto del equity o el valor de capitalización bursátil de la empresa. D es el monto de la deuda. V es la suma de deuda y de patrimonio. Y T, pues la tasa de impuestos. Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos, mientras que el pago de dividendos a los accionistas, pues no es deducible. Para fines prácticos, esto significa que el gobierno paga una parte de ese interés, ¿sí? De la deuda. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo este ejemplo de cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC? ¿Alguna que no haya leído? ¿Quién tenemos por acá? Nur, ¿puede volver a leer? Sí, claro. Ok, por favor. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con costo del 10% y el resto lo financia mediante un préstamo a un año a 3 entidades financieras quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de intereses fijas. Paga impuestos al 33%. Los datos son: nombre de la entidad, Banco A, monto 500 millones, a tasa de interés 13%. Banco B, 400 millones, 14%, y Banco C, 200 millones a una tasa de interés del 16%. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Para el Banco A, el porcentaje de participación sería en 31,25 y la ponderación 4.000.
625%. Banco B. No, 4,62 o 4,0625% es. Ok. Banco B, porcentaje de ponderación 3,5%. Banco C, 2,008%. El capital propio, 3,125%. Ok, perfecto. Muchas gracias, Nur. Yo continúo. Bueno, en segundo lugar se calcula el costo de la deuda, o sea, ese K sub D, y se multiplica por 1 menos esa tasa de impuestos. ¿Para qué? Para poder hallar el costo de la deuda después de impuestos. Entonces, como vemos allí, ¿sí? Aquí vamos a considerar son lo que nos prestan los tres bancos, el A, B y C, ¿sí? Que como vemos allí, el porcentaje de ponderación, que sería el valor el porcentaje de la tasa de interés cobrada por su porcentaje de participación, me daría para el banco A 4,0625%, el banco B sería 3,5% y el banco C sería 2,008%. Si yo sumo esos tres porcentajes que acabo de mencionar, pues eso me da un costo de deuda de 9,57%. Pero ojo, si yo ese 9,57% lo multiplico por 1 menos la tasa de impuestos, ¿sí? Para que ya es un valor descontado, o mejor dicho, descontado no, perdón, después de impuestos, que sería KDT, ¿sí? KD es costo de la deuda y costo de deuda después de pago de impuestos es KDT. Sí, KDT va a ser igual a ese 9,54% multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Vamos a suponer que es del 33%, o sea, 1 menos 33% me da ¿cuánto? 67%, ¿cierto? Entonces yo estaría multiplicando el 9,57% por 67% y eso me da un total, un resultado de 6,412%, ¿sí? Entonces sería el valor del costo de la deuda después, ¿sí? de pago de impuestos. Finalmente se calcula la fórmula del costo promedio ponderado capital, ¿sí? Ese que habíamos visto antes. Tenemos ahí ya la fórmula, ¿sí? Ya. Y, bueno, es que acuérdense que ya este costo, este es KDT, ¿no? Costo de la deuda después del pago de impuestos, ¿sí? Bueno, entonces sustituyendo o incorporando, perdón, a esta fórmula, estos valores, estos porcentajes que tenemos acá, que sería costo del equity 10%, que nos está mostrando acá, multiplicado por 500, que es el valor del capital propio aportado, 500 millones, ¿sí? Dividido entre 1.600 millones, y a eso le sumo 6,412%, que es ese K sub DT, costo de la deuda después del pago de impuestos, multiplicado por 1.100 entre 1.600. Bueno. Y en total, al hacer esas operaciones, me da como resultado el costo promedio ponderado de capital, me da 7,533%. Ese sería entonces el costo promedio ponderado de capital para empresa Doña Dicha. Doña Dicha. Bueno, Eva. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva sobre Eva? Pronto, Ismelda o Nelis. No, yo lo hago. El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlas y capitaliza los activos intangibles. Fue creado a comienzos de los años 90 por la consultora Steam, bueno, no sé qué, una firma consultoría de la unidad de Nueva York. El objetivo del EVA es garantizar que los gerentes tomen decisiones que maximice el valor para los accionistas. El EVA
Afirma que solo se debe tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de la operación después de impuesto, que es el NOPAT, excede los costos del capital necesario para financiar la inversión. Considera el coste de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Listo. Muy bien, ¿y qué dice la tabla? UODI, ¿sí? Que es lo mismo, no es que sea dividido, sino que es lo mismo. UODI es igual a UAIDI y es también igual a NOPAT, que es la utilidad operativa después de impuestos. AON, ¿qué significa? Activo operativo neto. ¿Cómo se calcula? Inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo. Ese es el activo operativo neto. El WACC, Weighted Average Capital Cost, o costo promedio ponderado de capital, es lo que acabamos de decir, el costo promedio del capital. Y el RUODI o RAN en inglés, pues sería la rentabilidad de la UODI, que calculamos como UODI, utilidad operativa después de impuestos, dividido entre activo operativo neto AON. Vemos allí debajo las dos fórmulas de cálculo del EVA, que el primero es a partir del activo operativo neto, voy a multiplicar eso por la diferencia entre el RUODI, rendimiento sobre el UODI, menos el costo promedio ponderado de capital o WACC. Otra forma de calcularlo es a partir de la utilidad operativa, la utilidad operativa después de impuestos, el WODI, a esa utilidad le resto la diferencia o el producto, perdón, de activo operativo neto por costo promedio ponderado de capital. Es otra forma de calcular. Y bueno, una fórmula aquí algebraica y sencilla de calcular la utilidad operativa después de impuestos es, a partir de la utilidad neta, sumo gastos financieros, sumo gastos no operacionales, resto ingresos no operacional y resto beneficios tributarios. Bueno, hay una relación entre EVA y BPN. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Que no haya leído. Listo. Sería EVA y BPN. A. ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación BPN del FCL y el EVA? El primero calcula el BP de los flujos futuros esperados de efectivo libre, que es la utilidad de la operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y plan. El segundo, que es el FCL, suma el BP del valor económico agregado futuro esperado al valor de libros de la empresa, pero solo después de ajustar este para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compras, valor de la marca, investigación y desarrollo. B. ¿Cuál es la desventaja del BPN para los administradores financieros? Con el BPN es imposible conocer cuál año del proyecto se genera valor, mientras que el EVA sí se puede medir la creación del año tras año en una organización. C. Estrategias para aumentar el EVA. Aumentar la eficiencia de la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segunda, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. 3. Invertir en alternativas que superen el CPPC y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al CPPC y y se rechazaría alternativas generadoras de valor. 4. Reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación del costo. Y 5. Aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos de clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Perfecto, muchas gracias. Ahora veamos el valor teórico de una empresa.
El valor teórico o valor contable o valor en libros de una acción es el valor que contablemente debería tener una empresa y cuya información se extrae del balance de una empresa, o sea, el estado de situación. Mientras más líquido sea un mercado financiero, pues mayor cantidad de transacciones habrá y menor incertidumbre en el valor de estas acciones como consecuencia. Sin embargo, no todas las empresas transan en bolsa. Por ejemplo, si una empresa quiere hacer una apertura en bolsa o los inversionistas desean conocer cuánto vale su inversión patrimonial en el mercado financiero, resulta importante saber qué precio le asignaría el mercado a las acciones de la empresa si éstas se transaran. Más aún, incluso si una acción ya se transa en la bolsa, ¿cómo saber si su valor es justo? La respuesta a las interrogantes anteriores es el proceso teórico de la acción. Este proceso se calcula a partir de de algún modelo que puede tomar en cuenta ya sea las características fundamentales de la empresa u otra información observable en el mercado que permite llegar a un valor estimado. Modelos para calcular el precio teórico de la acción. Pues los modelos más comunes para calcular este valor teórico son el método de valoración intrínseca y la valoración relativa. Valoración intrínseca. Se intenta encontrar el valor de una empresa o de su patrimonio mediante un modelo que descuenta los flujos de caja futuros que generará la empresa a una tasa que considera que el riesgo de esos flujos. La tasa de descuento. Y valoración relativa. Pues el valor teórico de un activo se compara con o se calcula a partir de los valores de otros activos comparables que se transan en el mercado, ajustados por alguna variable común como la utilidad, el EBITDA, etc. Bueno, ¿quién me ayuda, por favor, con esa segunda página? Bueno, penúltima página. Ahí va. Importancia de los drivers. Un aspecto muy relevante para la aplicación de estos modelos es que se tomen en cuenta los drivers o indicadores de generación de valor. Un driver es cualquier factor que tenga influencia relevante en el desempeño y por lo tanto es el valor de una compañía. Existen macro drivers que afectan a la economía en general y en consecuencia a las empresas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación o el desempleo, etc. Además existen drivers internos como por ejemplo el propio crecimiento histórico de la empresa, su nivel de riesgo y variables que afectan sus flujos de cajas futuros, como el precio de un producto o insumo en particular. Para una empresa de transporte aéreo es relevante la demanda por pasajeros aéreos, pero también el precio del petróleo y los costos aeroportuarios. La relevación de entender los drivers de una empresa radica en que una buena identificación y estimación de ello es fundamental para plantear un modelo de valoración intrínseca con el foco correcto o bien para poder determinar qué empresas son realmente comparables al aplicar la valoración relativa. Conocer el valor de una empresa no solo es relevante para poder valorizar una compañía cuya acción no se transa en bolsa, también permite a los inversionistas evaluar alternativas de inversión. Un valor teórico mayor al valor de mercado actual sugiere una oportunidad de inversión, mientras que en el caso contrario puede causar la venta de dicha inversión. La letra está muy pequeña.
Ok, muchas gracias, Mariluz. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. Valor presente de las oportunidades de crecimiento. El valor actual neto de las oportunidades de crecimiento, ¿sí? O en inglés es Net Present Value Growth Opportunities, NPVGO, ¿sí? O valor presente de oportunidades de crecimiento, es un cálculo del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros involucrados con una adquisición adicional o adquisición potencial. Es un concepto que brinda a los analistas un enfoque diferente para la valoración de acciones. Se puede calcular como la diferencia entre el valor de una empresa menos el valor presente de sus ganancias, asumiendo un crecimiento de cero. Muy importante. Entonces, algebraicamente se calcularía como valor de la acción menos la división entre ganancias y costo de capital, donde el precio de la acción o valor de la acción, pues es el valor sin crecimiento más el valor presente de las oportunidades de crecimiento. ¿Sí? Y PBGO, ¿sí? Present Value Growth Opportunities, o valor presente de las oportunidades de crecimiento, es igual al valor de la acción menos el valor de esa acción sin crecimiento. Teniendo en cuenta que la valoración en los mercados de valores es una combinación de fundamentales y expectativas, podemos calcular el valor de una acción como la suma, ¿sí? De su valor, asumiendo que no se reinvierte en ganancias, y dos, el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Este enfoque utiliza el supuesto de que las empresas deben distribuir las ganancias entre los accionistas si no se puede encontrar, pues, un uso mejor para ellas. ¿Cómo invertir en proyectos de valor presente neto? ¿Sí? O sea, van positivos. Ejemplo, suponga que la compañía ABC necesita conseguir un rendimiento del 12,5%. El precio de mercado de su acción es de 57,14 y espera conseguir utilidades de $5 por acción. Solución, pues se sustituyen los valores dentro de la fórmula que haría 57,14 igual a 5 dividido 12,5% más el PBGO, ¿sí? Present Value Growth Opportunities. Y si yo a partir de esta ecuación despejo la variable PBGO, pues me quedaría entonces PBGO igual a 57,14 menos, entre paréntesis, 5 entre 12,5, igual a 57,14 menos 40, es decir, a 17,14. Por lo tanto, se puede afirmar que 17,14 que representa el 30% del total del precio de la acción. Vimos allí que 17,14 al 57,14 proviene de expectativas sobre oportunidades y opciones disponibles para que la empresa crezca, invierta o incluso flexibilidad para adaptarse, ¿sí? Modificar o abandonar inversiones a nuevas inversiones perdón, a nuevas circunstancias. Bueno, eso sería todo por esta parte. Y aquí veamos, esta es la guía de actividades. Recuerden que esto acaba en 2 días, ¿no? El 29 de mayo. Ahí está el trabajo independiente. El dashboard. El dashboard es una forma de presentar la información utilizando el Power BI, ¿sí? Yo les descargué un anexo donde muestran, ¿sí? Cómo utilizar esta aplicación de Power BI, ¿sí? Y obviamente también hay unos videos de YouTube. Hay unos videos de YouTube. Yo se los puedo compartir el día de mañana, pues a través del correo interno del curso, y también posiblemente lo publique dentro del equipo de Microsoft Teams, ¿sí? O con información un poquito más detallada. Ahora bien, si se les hace muy pesado y no tienen tiempo, pues nada, lo utilizan como toda la vida lo han hecho, que es con PowerPoint, ¿sí? Con diapositivas de PowerPoint. Entonces, primero, cada estudiante elaborará un dashboard financiero o una presentación en PowerPoint que incluye los siguientes resultados de indicadores financieros de 2 o 3 empresas similares a la empresa seleccionada en el caso estudio. Van a calcular generación interna de fondos, ROE, ROA, índice DuPont o sistema DuPont, fondo de maniobra, necesidades de fondo de maniobra, ¿sí? NOF, ciclo operativo, ciclo efectivo, UODI,
EBITDA, WACC o costo de promedio ponderado de capital y EVA. Y con base en esta información van a elaborar un video donde el fondo sea la UNAD y se visualice el rostro del ponente. Debe subir la grabación a YouTube y compartir el enlace de grabación en un documento con formato Word. La duración del video no debe superar los 15 minutos, en donde presente los anteriores indicadores financieros en el dashboard financiero. ¿Sí? Pues va a tener obviamente un peso un poco más alto si me logran hacerlo con el dashboard financiero, o si no, pues en PowerPoint, que ha sido el tradicional. Y obviamente los interpreta en la grabación sobre una de las empresas analizadas en el caso de estudio y sus competidores más cercanos, ¿sí? O sea, van a ser en total 3, ¿no? Empresa, caso de estudio, digamos que es Grupo Nutresa, y los 2 competidores directos más cercanos que ustedes consideran. Tercer punto, la estructuración del video es la siguiente. En primer lugar, deberá establecer un objetivo general, 3 específicos, deberá mencionar el sector económico de la empresa seleccionada, la situación competitiva y las perspectivas de crecimiento. En segundo lugar, definirá la problemática identificada en la empresa, dónde está el problema de la empresa, con base en el diagnóstico financiero. En tercer lugar, debe analizar la situación de liquidez financiera, interpretando los resultados de los indicadores financieros y relacionándolos con la generación de valor económico. Podrá comparar esos resultados contra los de otras empresas del mismo sector, o sea, contra esas otras 2 competidores directos, y con ello determinar si su gestión ha sido buena o no, o exitosa o no. Formulará una propuesta que contenga 4 estrategias. Una que promueva la rentabilidad, una que promueva la generación de valor de la empresa mediante el uso adecuado del capital propio del endeudamiento, una que promueva niveles aceptables de liquidez financiera y una que promueva el aumento en la productividad de la empresa, proponiendo obviamente la utilización de mínimo 4 inductores de valor que permitan alcanzar el principal objetivo, que es generación de valor. Y finalmente logrará una conclusión pues para cada uno de esos objetivos específicos planteados. ¿Estamos claros con lo que toca hacer? Estamos claros, profe, pero está bastante... No, esto es para afianzar, para cerrar con broche de oro. Esto es para cerrar con broche de oro y van a ver que todo esto que ustedes están aquí aprendiendo lo van a volver a ver más adelante en los cursos de, por ejemplo, el de gestión internacional. El tablero de control, o sea, el dashboard también se puede elaborar en Excel, o sea, no hay necesidad de poder ver. Yo lo hice en Excel, ¿no? Con la herramienta del Excel. Sí, sí, también, pero no tiene el mismo peso. Okay. Una cosa es hacerlo en Power BI y otra cosa es hacerlo en Excel, pero sí lo pueden hacer en Excel. La tabla, ¿no? La tabla me la coloco en PowerPoint, porque yo la quiero ver en PowerPoint. Bueno, no sería más, eso Profe, sería pues... entonces, profe, qué pena. Dígame. Ahí, o sea, que tendríamos que hacer, buscar de acuerdo a las fórmulas, reemplazar pues numéricamente y con base a eso las conclusiones, porque ahí están pidiendo varias informaciones conforme los indicadores que acabé de leer. con los indicadores que usted está solicitando. Y específicamente la idea es tal cual como se hace en la vida real. Ustedes utilicen una empresa base, en este caso la empresa del caso de estudio, creo que ustedes era el Grupo Nutresa, y luego miran los 2 competidores directos más cercanos y con base en los resultados de ellos, pues ustedes determinan si la gestión de ustedes ha sido buena, ha sido mala o no en esos 4 áreas o áreas o elementos que yo les mencioné. Generación de valor, liquidez, rentabilidad y actividad. Profe, ¿Okay? qué pena una pregunta. Sí, Se va a tomar, porque como nosotros trabajamos en las empresas del caso de estudio, o sea, tomamos 4 años. ¿Acá serían también los mismos 4 años o un solo año? Tomen 2 años. Ok. Y entonces la actividad es totalmente independiente, es 100% independiente, profe. Sí. Entonces, veamos un ejemplo.
Grupo Nutresa, todos van a tener Grupo Nutresa, pero entonces van a dividirse el competidor directo. Entonces uno agarra Alpina y el otro agarra, no sé, Colombina, ¿sí? Uno agarra, ¿cuál puede ser otro competidor directo? Eso Colanta. ¿ah? Colanta. Eso, Colanta y otro, puede ser incluso, por ejemplo, Colanta con Alpina y Grupo Nutresa, ¿sí? Que al menos haya uno diferente entre los ejercicios individuales de cada uno de ustedes, los trabajos independientes de cada uno de ustedes, ¿ok? Al menos Sí, uno yo estoy diferente. trabajando con, bueno, como la empresa del caso de estudio nosotros es Nutresa, estoy trabajando con Alpina y Colanta. Alpina que siempre Perfecto. trabajé en la parte individual, pero Colanta no lo había Eso. tomado en cuenta. Ok, perfecto. Sí, que al menos uno sea diferente entre los tres, ¿listo? Bueno, no sería más. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Comentar algo? Yo quería preguntar una cosa. Sí, Yo ¿no? realicé la comparación, pero nada más tomé un año. Debo tomar entonces 2. Sí, toma al menos 2, sí. Profe, pero si uno ya tomó un año, ¿por qué no lo deja Pues le con el agrega número? otro, Profe, una pregunta. Profe, la pregunta, y qué pena, sería, por ejemplo, en la tabla, en la base de datos, para tomar 2 años, o sea, como que no encuentro cómo analizar ese otro año en Y por ejemplo, va a calcular ROE, perdón. Entonces me calcula eso. 2 ROE, ¿sí? Uno para el 2023 y otro para el 2022. Y así. Con Una eso pregunta, elabora. profe. Usted Sí. está pidiendo, bueno, como 3 documentos. Finalmente, ¿cuál se entrega? Está pidiendo un Word donde esté el enlace del video, el PowerPoint. Y no más. Entonces, esos dos son los que se adjuntan, pero el desarrollo del dashboard, finalmente solamente lo que muestra en el video. No, mire lo siguiente. El dashboard es una especie de presentación donde se muestra la información, algo así como al estilo Excel, ¿sí? Solo Dinámica, que, sí, como un tablero de exacto, solo control. que tiene dinámica. Es decir, que el dashboard viene reemplazando al PowerPoint y al Excel, ¿sí? Si ustedes no quieren utilizar el dashboard, pues utilizan PowerPoint y obviamente la información de tablas, pues la hacen con Excel. Entonces utilizan tablas de Excel dentro de la presentación de PowerPoint y el video, no es más. Uy, no, pero yo Profe, ya hice el dashboard en Excel y cómo no me lo va a leer. Muy duro. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo ya hice el dashboard en Excel, ¿cómo no me lo va a valer? Pues se lo valgo, pero no como dashboard, sino como Excel. Por Profe, eso, lo que pues pasa para no es que en tener que hacer las YouTube, diapositivas, El, porque es el volver a hacer dashboard, todo el si trabajo. ya usted tiene el dashboard hecho en Power BI, ¿me lo deja ver? No, lo tengo en Excel. Si me Ah, no, no. permite, para No, compartir. en Excel no vale. Tiene que ser en Power BI y en un archivo. Y bueno, y lo puede exportar para poder visualizarlo en Excel. Sí, ahí sí tendría validez. Ujú. Ahí sí tendría validez. Pero entonces me lo envías al correo interno y yo le echo una mirada. ¿Ok? No, profe, como le digo, lo tengo en Excel, no lo tengo en Power BI. Bueno, entonces envíamelo en Excel. Por eso les Bueno, digo. No hay problema. Ahora, si me lo hacen en Power BI, bueno, tiene un poquito más de peso evaluativo. Ese es como el entonces ya se lo diferencial. envío al correo corporativo, al correo institucional. Ok, ok, perfecto. profe, disculpe, esta, eh, esta reunión la va a mandar la va a reportar, Sí, ¿cierto? Para así mismo uno sí, claro. orientarse. Sí, señora, Listo, se lo envío ahorita más tarde, que mañana voy a estar ocupado. Entonces, hoy mismo se los envío. Ujú, listo, profe. Ok. ¿sí? Bueno, antes que de cerrar este curso, les agradezco muchísimo el que hayan dedicado tiempo, su esfuerzo a adquirir estos conocimientos en gerencia financiera. Como les digo, es una parte de las finanzas corporativas, pero nos hemos concentrado solamente en el corto plazo.
¿sí? Que es como quien dice la operación diaria de la empresa. Y eso incluyó, obviamente, como ustedes vieron, la parte de gestión de tesorería, el nivel óptimo de efectivo, el cálculo de ese valor óptimo de efectivo, la gestión de liquidez financiera, ¿sí? Y van a profundizar, o bueno, van a conocer y luego profundizar en finanzas corporativas este tema, pero considerando ahora sí el largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? ¿Para qué largo plazo? Pues para ver en qué tipo o en qué inversiones es más adecuado invertir dinero, cómo medir o evaluar esos proyectos que sean, digamos, más llamativos o que generen mayor rendimiento. Si hay restricciones de capital, entonces escoger entre qué alternativas invertir o no, cómo elaborar un presupuesto de capital, ¿sí? Todos esos temas lo van a, y hay un indicador o una metodología que es el modelo de Higgins para determinar si una empresa está creciendo o cómo hace una empresa para crecer de tal forma que no se quede, digamos, corta de recursos o se quede líquida y pueda afectar su operación, sino que lo haga en una forma, pues, equilibrada. Eso obviamente lo van a profundizar con el profesor o en el curso de finanzas corporativas. ¿Ok? Y pues nada, agradecerles mucho su tiempo, su dedicación, que les vaya muy bien durante la maestría y muy seguramente nos vamos a ver más adelante en el curso de finanzas internacionales y mercados financieros globales, que pues es un curso obligatorio. ¿Ok? ¿Alguien quiere agregar algo? Feliz noche, profe y compañeros. Bueno, Muchas con mucho gracias, gusto, profesor. Luz. Gracias, Bueno, profe. con mucho Buenas gusto. noches a todos. Bueno, feliz noche, Imelda, Verónica, Angie, Nur, Mariluz y Nelis. Que pasen una feliz noche. Igualmente, profe. Gracias, Bueno, igual. ok, chus.